Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 12. Sonó el timbre. Aiko frunció el ceño. ¿Quién será? Los ojos de Eri se iluminaron. El pequeño gato de madera que sostenía había quedado olvidado sobre la alfombra. ¿Es Yuta?, preguntó, con la voz llena de esperanza. Tal vez, dijo Rin. Iré a comprobarlo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Por la mirilla, vio dos figuras bajo la lluvia, ambas con trajes de héroe. Abrió la puerta. Y allí, en el umbral, estaban dos figuras conocidas por todos en Japón. Bueno, Midnight era conocido por todos, mientras que Eraserhead mantenía un perfil bajo. Oh. Buenas noches, dijo Midnight con voz suave. Estamos buscando a Aiko Akutami. Yo estoy aquí, gritó Aiko desde la sala de estar mientras Rin se hacía a un lado. Señora Akutami. Comenzó la medianoche. Soy Midnight, y este es Eraserhead. Somos de la preparatoria UA. ¿Podemos pasar? Sí. Por supuesto. La puerta se cerró tras ellos. Mamá Aiko, ¿quiénes son estas personas? Eri preguntó mientras se pasaba el dedo por la frente. Eri, estos son profesores de la escuela de tu hermano. ¿Te refieres a la UA? Sí, así es, dijo Midnight sonriendo. Hola, pequeña. ¿Está Yuta contigo?, preguntó Eri, acercándose ya a él. ¿Llegó temprano a casa? La expresión en los rostros de ambos héroes, aunque solo fuera por una fracción de segundo, le reveló a Aiko más de lo que quería saber. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de su silla de ruedas mientras una mala premonición la invadía. Eri, cariño, dijo Aiko con una voz sorprendentemente firme. ¿Puedes ir a tu habitación un momento? Llévate tus libros para colorear. Los adultos necesitan hablar. Pero quiero ver a Yuta. Eri. La severidad en el tono de Aiko hizo que la chica se congelara. A tu habitación. Ahora. Por favor. El labio inferior de Eri tembló, presintiendo que algo andaba mal, pero recogió sus libros y crayones y se arrastró por el pasillo. Una vez que la puerta se cerró con un clic, Aiko se giró para mirar de frente a los héroes. El silencio se prolongó. Por favor, dijo Aiko, señalando el sofá. Siéntese. Midnight y Aizawa intercambiaron una mirada y luego se dirigieron a la sala de estar. Rin se quedó cerca de la puerta de la cocina, retorciéndose las manos. ¿Puedo preparar té?, preguntó Rin con voz débil. Eso sería estupendo, gracias, dijo Midnight con dulzura. Pero en realidad nadie quería té. Era solo algo para aligerar el ambiente antes de lo que venía. Aiko se desplazó en su silla de ruedas hasta quedar frente a ellos, colocándola entre el sofá y el televisor, que seguía emitiendo en silencio la noticia sobre el tren desaparecido. Perdonen mi franqueza, dijo Aiko. Pero los héroes no aparecen en la puerta de alguien a altas horas de la noche para dar buenas noticias. Aizawa se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No lo hacen. Aiko contuvo la respiración, pero se obligó a mantener la calma. ¿Está herido mi hijo? ¿Está en el hospital? Señora Akutami, ¿está en problemas? ¿Sucedió algo en sus prácticas? Su voz se elevaba y las preguntas se sucedían con mayor rapidez. La hazaña de Yuta Enosu, si bien brillante, podría acarrear un sinfín de problemas. ¿Se metió en otra pelea? ¿Hubo un ataque? ¿Está él? Su hijo no está en sus prácticas, interrumpió Aizawa con suavidad. Aiko parpadeó. ¿Qué? Esta tarde, tras el incidente de Osu de ayer, autoricé la salida anticipada de Yuta de la UA. Estaba agotado mentalmente y sentí que lo mejor para él era irse a casa a descansar. ¿Iba a volver a casa? El rostro de Aiko se iluminó por un instante. Hoy. ¿Por qué no llamó? ¿Cuándo? Se detuvo al comprender el meollo del asunto. Él había dicho hoy temprano, pero ya era tarde y su hijo aún no había llegado a casa. La forma en que Midnight la miraba no hizo más que empeorar la mala sensación que tenía en el estómago. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó. Señora Akutami, Aizawa hizo una pausa. ¿Ha estado viendo las noticias hoy? ¿Las noticias? Aiko miró la televisión, que seguía mostrando las imágenes aéreas de las vías vacías, las operaciones de búsqueda y los titulares. ¿Te refieres al tren que desapareció? ¿Al ataque de la Liga de Villanos? Sí. ¿Qué tiene eso que ver con? Se detuvo de nuevo. La televisión. El tren. El momento oportuno. Sus ojos se abrieron de par en par. No, susurró. No lo era, no podía haberlo sido.
Aproximadamente a la 1:03 de la tarde de hoy, dijo Aizawa con voz controlada, Yuta subió al tren de la línea Yamanote en la estación Mustazu. El tren partió a la 1:05. A la 1:06, el tren desapareció. Aiko lo miró fijamente. «¿Me estás diciendo», dijo lentamente, con cada palabra precisa, «que mi hijo estaba en ese tren? El que lleva desaparecido 9 horas. El que todo el mundo está buscando. Sí. ¿Estás seguro?» Rastreé sus movimientos como parte de nuestros protocolos de seguridad tras el incidente con su anterior pasantía. Nos preocupaba que el Shia Saikai volviera a tomarlo como objetivo. La voz de Aizawa era firme, pero se percibía cierta tensión subyacente. La señal GPS de su teléfono muestra que subió al tren. La señal se interrumpió exactamente a la 1:06:14 p.m., al igual que la de todos los demás dispositivos a bordo. Fue entonces cuando desapareció el tren. Aiko se llevó las manos a la boca. Rin, de pie en el umbral de la cocina con las tazas de té olvidadas, dejó escapar un sollozo ahogado. «No», dijo Aiko. «No, eso no es, tiene que haber un error. Tal vez se bajó antes de que saliera. Tal vez se le acabó la batería del teléfono. Tal vez». «Lo verificamos con las grabaciones de seguridad de la estación», dijo Midnight con calma. «Lo vimos abordar. La lista de víctimas aún no se ha revelado, pero tenemos registros con fecha y hora. No hay duda». «Pero no han encontrado nada», dijo Aiko con desesperación, señalando el televisor. «Las noticias dicen que no hay restos del avión, y todavía no se ha encontrado nada. Así que quizás él no estaba en el avión. Quizás». «Señora Akutami», la voz de Aizawa interrumpió sus pensamientos confusos. «Entiendo que esto es difícil de escuchar. Sí, es cierto que no tenemos pruebas concluyentes. Sin embargo, en la OA consideramos que lo mejor era informarle sobre el posible peligro en el que se encuentra». La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. ¿Qué crees que pasó? ¿Al tren? ¿A la gente que iba dentro? ¿A mi hijo?» Midnight y Aizawa intercambiaron otra mirada. «La verdad», añadió rápidamente Aiko. «Quiero la verdad. No te atrevas a endulzarla». Aizawa asintió lentamente. «El villano responsable se llama Kurohiri. Posee un don de teletransportación, la capacidad de crear portales y transportar objetos o personas a grandes distancias. Basándonos en la magnitud del ataque y sus habilidades conocidas, creemos que el tren fue desplazado entre 500 y 1000 kilómetros de Mustazu». «¿Desplazados dónde?» «No conocemos la ubicación exacta. Pero, dada la ausencia total de señales, de restos arrastrados a la costa y de testigos», hizo una pausa. «Lo más probable es que el tren haya sido transportado por el océano. Aguas profundas. Lejos de tierra firme». El rostro de Aiko palideció. «¿El océano?» «Lo más probable es que sí. ¿Y si los dejaran caer no pudo terminar la frase. «El impacto dependería de la altitud», dijo Midnight en voz baja. «Si el tren cayera a nivel del mar, habría posibilidades de que algunos pasajeros sobrevivieran al desplazamiento inicial. Si cayera desde una altura, el impacto con el agua a velocidad terminal sería equivalente a chocar contra hormigón», concluyó Aizawa. No tenía sentido mentir. La mayoría habría muerto en el acto. Los supervivientes estarían en aguas oceánicas heladas, sin comida ni refugio, y probablemente con heridas graves. Rin lloraba abiertamente, con una mano sobre la boca. Aiko se quedó mirándolos fijamente, su mente tratando de procesar información que no podía aceptar. «¿Cuánto tiempo?», susurró. «¿Cuánto tiempo podría sobrevivir alguien en esas condiciones?» «Depende de muchos factores», dijo Midnight. «La temperatura del agua, la condición física, las lesiones sufridas. Pero en mar abierto, sin ningún rescate a la vista, dame un número». «Entre 24 y 48 horas», dijo Aizawa. «Quizás más para alguien joven, en buena forma física y con entrenamiento de supervivencia. Su hijo tiene capacidades físicas mejoradas gracias a su peculiaridad. Eso aumenta sus probabilidades. Pero no crees que lo haya logrado». «No lo sabemos», dijo Aizawa. «Y esa es la verdad. No tenemos cuerpos. Ni restos del naufragio. Ninguna confirmación de nada. La búsqueda continúa. La Guardia Costera, las Fuerzas de Autodefensa de Japón, más de 200 héroes profesionales, todos están buscando. La tormenta ha complicado las cosas, pero las operaciones se reanudarán al amanecer». «Pero viniste esta noche», dijo Aiko con voz hueca. «Viniste a contármelo antes de que se publique la lista de pasajeros».
Viniste porque crees que no tiene sentido esperar. Vinimos porque ustedes tienen derecho a saberlo. Aizawa bajó la cabeza y se puso de rodillas. Soy su profesor y su tutor de prácticas. Autoricé su salida debido a un error de cálculo mío. Como mi responsabilidad, lo que ha sucedido ahora, es mi mayor vergüenza. Y lo lamento profundamente. Apoyó la cabeza en el suelo en una postura de dojesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo sentimos, dijo Midnight en voz baja. Sé que esas palabras no significan nada ahora mismo, pero en nombre de la UA, lo sentimos muchísimo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Aiko. Al principio en silencio, luego acompañadas de pequeñas respiraciones entrecortadas. ¿Perdón? ¿De qué sirve eso ahora? Se suponía que estaría a salvo, susurró Aiko. La UA debía ser el lugar más seguro para él. Lo sé, interrumpió Aizawa, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Es mi culpa. Yo fui quien le dijo que se fuera a casa. Su confianza en mí provocó esto. Él la miró a los ojos. Si quieren culpar a alguien, cúlpenme a mí. No pude protegerlo. Fracasé como su maestro. Y, sin importar el resultado, cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Aiko lo miró fijamente. A ese héroe exhausto y empapado por la lluvia, que parecía no haber dormido en días, que asumía la responsabilidad personal de un acto de terrorismo que no podría haber evitado. Tienes. Empezó a decir, pero tuvo que detenerse y recomponerse. ¿Tienes alguna confirmación? ¿Alguna prueba? No, dijo Midnight. No hemos encontrado nada nuevo sobre la desaparición del tren. Entonces todavía hay una posibilidad. Señora Akutami. Por favor, los interrumpió. Les agradezco que me hayan informado. Ahora solo, por favor, váyanse. Necesito asimilar esto. Sin esperar respuesta, apartó su silla de ruedas. Aiko se desplazó en su silla de ruedas por el pasillo, alejándose del salón, alejándose de las miradas de lástima y las disculpas que no significaban nada. Encontró un pequeño hueco cerca del baño, apenas lo suficientemente grande para su silla de ruedas, y se metió dentro, quedando oculta de la vista. Y allí, finalmente a solas, se permitió derrumbarse. Se cubrió el rostro con las manos. Sollozos silenciosos sacudían su cuerpo, sus hombros temblaban con cada respiración contenida. Sin embargo, intentó hablar en voz baja. La habitación de Eri estaba a la vuelta de la esquina. No podía permitirse que la niña la viera en ese estado. Otra vez no. Por favor, otra vez no. El pensamiento se repetía como un mantra. No puedo perderlo. No así. No después de todo lo que ha pasado. Había sobrevivido a Stein. Sobrevivió a la parálisis. Sobrevivió a la maternidad soltera y a todos los obstáculos que el mundo le había puesto por delante. Pero perder a Yuta, eso la destrozaría. Lo prometió, pensó desesperada, con lágrimas corriendo entre sus dedos. Prometió que tendría cuidado. Prometió que volvería a casa. El recuerdo de su última conversación se reproducía en su mente. Yuta la llamó después del incidente de Osu, exhausto pero vivo, diciéndole que estaba bien, que lo había controlado, que no tenía que preocuparse. Ella le había creído. Se había convencido a sí misma de que su hijo era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente afortunado como para sobrevivir a cualquier cosa que este mundo le deparara. ¿Y ahora? No. No, dijeron que no hay confirmación. Eso significa que sigue bien. Definitivamente va a volver. Lo sé, se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. Por favor, rogó a dioses en los que ya no estaba segura de creer. Por favor, que esté vivo. Haré lo que sea. Solo que vuelva a casa. La casa estaba en silencio, salvo por el tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Entonces, un sonido llegó a sus oídos. Era débil. Y. Doloroso. NN. Aiko levantó la cabeza de golpe, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Eri. Se secó los ojos rápidamente y giró la cabeza hacia el sonido, con el corazón acelerado de repente por un motivo completamente diferente. La puerta del dormitorio de Eri estaba ligeramente entreabierta, dejando pasar un pequeño rayo de luz hacia el pasillo. Eri, cariño. Llamó a Aiko en voz baja, abriendo la puerta. Lo que vio la heló la sangre. Eri estaba sentada en su cama, con las rodillas pegadas al pecho y las manos apoyadas en la frente. Su pequeño cuerpo temblaba y su rostro se contraía de dolor. Y su cuerno, esa pequeña protuberancia de color blanco perla en su frente, resplandecía. Al principio, tenue, como una luz de noche. Luego, más brillante, palpitando al ritmo de cada latido. Eri. Aiko se giró inmediatamente, dejándose llevar por el instinto maternal.
Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Me duele, gimió Eri, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá Aiko, me duele. Me duele mucho la cabeza. Vale, estoy aquí. Te tengo. Aiko se acercó a la niña y la levantó con cuidado hasta sentarla en su regazo. Respira hondo, cariño. Respira hondo. Eri hundió el rostro en el hombro de Aiko, aferrándose con sus manitas a su camisa. Haz que pare. Por favor, haz que pare. El resplandor del cuerno se intensificó, proyectando extrañas sombras por toda la habitación. Aiko activó la sintonización y extendió su habilidad, tratando de proyectar calma para aliviar cualquier dolor o miedo que estuviera abrumando al niño. En el instante en que su peculiaridad tocó la mente de Eri, Aiko jadeó. Fuerza. Una energía incontrolable que crecía como una represa a punto de estallar. Eri, ¿qué? La luz de la bocina explotó. Un resplandor pálido, blanco dorado, inundó la habitación, emanando de Eri en oleadas. Y Aiko lo sintió. Una sensación que jamás podría describir con ninguna palabra. Eri. Gritó, intentando zafarse. Eri, tienes que parar. Tienes que. Pero Eri no podía detenerse. Tenía los ojos muy abiertos, las lágrimas corrían por su rostro mientras el poder brotaba de ella incontrolablemente. No puedo. Sollozó Eri. No puedo detenerlo. Es demasiado. Todos se han ido y todo está regresando y no puedo. La luz se hizo más brillante, envolviéndolas a ambas. Aiko sintió que su cuerpo respondía violentamente a la extraña energía. Sus manos comenzaron a encogerse, las manchas de la edad se desvanecieron, las arrugas se suavizaron. Mientras tanto, Rin estaba en la puerta con Midnight y Aizawa, quienes se preparaban para marcharse. Por favor, dígale a la señora Akutami, dijo Midnight con suavidad, que la OA cubrirá todos los gastos del funeral, si llegara el caso. Además, contamos con servicios de apoyo psicológico disponibles tanto para ella como para Eri. No tiene que pasar por esto sola. Se lo diré, dijo Rin con la voz quebrada por las lágrimas. Gracias por venir en persona. Sé que debe haber sido difícil. Era necesario, dijo Aizawa. Se merecía oírlo un grito resonó en la casa. Los tres se quedaron paralizados. Aiko. Gritó Rin, mientras corría de vuelta adentro. Aizawa y Midnight intercambiaron una mirada fugaz y los siguieron. Corrieron por el pasillo hacia la fuente del sonido, la habitación de Eri, y se detuvieron en seco. Una luz se filtraba por debajo de la puerta cerrada. No era una luz normal. Un extraño resplandor blanco dorado, pálido, que parecía palpitar y respirar. Otro grito desde dentro. Esta vez se oía claramente la voz de Aiko. Eri, por favor. Tienes que parar. Eso era todo lo que Aizawa necesitaba. Empujó la puerta para abrirla. ¿Qué demonios? Exclamó Rin. La escena que se veía en el interior desafiaba toda explicación. Eri estaba sentada en el centro del regazo de Aiko, con su cuerno brillando como un faro, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Una luz pálida emanaba de ella en oleadas, envolviéndolas a ambas en una esfera de energía que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Aiko tenía un brazo alrededor de Eri, tratando de sujetarla, de consolarla, incluso cuando su propio cuerpo se veía claramente afectado. Midnight comenzó a avanzar, pero Aizawa extendió un brazo, deteniéndola. Algo anda mal con su peculiaridad. Tras estas palabras, sus ojos se iluminaron de un rojo intenso. El efecto fue instantáneo. La luz se apagó como si alguien hubiera accionado un interruptor. El cuerno de Eri dejó de brillar. La extraña energía distorsionadora se contrajo hacia adentro y desapareció. Eri se desplomó en los brazos de Aiko, y Aiko la siguió inmediatamente. Maldita sea. Aiko. Rin avanzó, estabilizándolas antes de que cayeran mientras luchaba por sostener el peso flácido de Aiko, haciendo que la silla de ruedas se inclinara peligrosamente hacia un lado. Midnight se apresuró a acercarse de inmediato, ayudando a estabilizar tanto a Aiko como a la inconsciente Eri, que aún sostenía en sus brazos. Compruébenles el pulso, ordenó Aizawa, acercándose ya a Eri. Sus ojos seguían brillando en rojo a pesar de que el don de la chica claramente había cesado. Midnight presionó dos dedos contra el cuello de Aiko. Tiene pulso fuerte. Respira con normalidad. Simplemente está inconsciente. Lo mismo ocurre con la chica, confirmó Aizawa, mientras comprobaba con delicadeza las constantes vitales de Eri. Su ritmo cardíaco está elevado, pero estable. ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó Rin con voz temblorosa. ¿Qué era esa luz? No lo sé, pero tenemos que llevarlos a los dos a un hospital. Ahora mismo. Aizawa levantó con cuidado a Eri del regazo de Aiko, acunando a la pequeña contra su pecho.
Señorita, ¿puede ayudar a Midnight a subir a la señora Akutami al coche? Yo, sí, por supuesto. Entre Midnight y Rin, lograron sacar a Aiko de la silla de ruedas y sostuvieron su peso entre ambas. Su cabeza se inclinó hacia adelante, completamente inconsciente. Mi coche está aparcado delante, dijo Midnight. Los llevaremos al Hospital General de Inohara. Es el más cercano. Redes sociales, diversas plataformas, día 2, 7:30 am. La noticia se había difundido rápidamente de la noche a la mañana. Lo que comenzó como informes confusos y especulaciones se había transformado en una crisis nacional en toda regla al amanecer. En todo Japón, la gente se despertó con titulares que les helaron la sangre. Twitter/X, temas de tendencia. Yamanote Tragedy, 2,4 millones de publicaciones. Liga de Villanos, 1,8 millones de publicaciones. ¿Dónde están? 956.000 publicaciones. Al Midway Areyou, 743.000 publicaciones. Japón bajo ataque, 621.000 publicaciones. En una sola noche, el incidente de Osu quedó relegado a un segundo plano, mientras que nuevos titulares dominaban las redes sociales. Las reacciones fueron variadas en todo Japón. La más frecuente fue una sola palabra: miedo. @Tokyo Momlife. Publicado a las 7:12 am. Tomo ese tren todos los días. Ayer llegué 10 minutos tarde porque mi hija no encontraba su zapato. Ese retraso de 10 minutos nos salvó la vida a las dos. No puedo dejar de temblar. No dejo de pensar en toda esa gente que no llegó tarde. Que llegó a tiempo a su tren. Que simplemente, ya no está. 47.200 me gusta, 8.100 retweets, 3.400 respuestas. Respuesta destacada de @Comuterad. Mi hermano iba en ese tren. Me envió un mensaje a la 1:04 diciendo que había llegado justo a tiempo. Ese fue el último mensaje. Su teléfono ha estado apagado desde entonces. No sabemos si está vivo o muerto, ni qué pasó. La incertidumbre nos está matando. @Heroatsdaily verificado. Publicado a las 7:23 am. Última hora. Múltiples fuentes confirman que la Liga de Villanos es la principal sospechosa de la desaparición de la línea Yamanote. Esto ocurre menos de 24 horas después de su fallido ataque a Osu. Se observa un patrón. La Liga de Villanos está intensificando rápidamente sus operaciones. Hirodue 2:8. La inteligencia policial sugiere que el villano Kurohiri, el mismo usuario del portal de teletransporte del incidente de Uso, es el responsable de la tragedia. Pero esta magnitud no tiene precedentes. 89.400 me gusta, 23.100 retweets. @Apoya a nuestros héroes. Publicado a las 7:45 am. A todos los que culpan a All Might ahora mismo. Basta. No puede estar en todas partes a la vez. Es solo una persona. Hay más de 200 héroes profesionales buscándolo ahora mismo en condiciones peligrosas. Están arriesgando sus vidas. Tengan un poco de respeto. 12.300 me gusta, 3.400 retweets. Respuesta de @Ureuase. ¿De qué sirve un símbolo de paz si no puede prevenir esto? 716 personas desaparecidas. Familias destruidas. ¿Y dónde estaba All Might? ¿Dónde estaba durante Osu? ¿Dónde está ahora? En silencio. Desaparecido. Igual que esos pasajeros. 34.700 me gusta, 9.800 retweets. Respuesta de @RealityCheck 2026. All Might no es Dios. Es un hombre con una peculiaridad. Esta retórica del símbolo ha hecho creer a la gente que puede resolverlo todo. No puede. Nadie puede prevenir todos los ataques. Deja de creerte superior, ignorante. 28.100 me gusta, 6.200 retweets. @Mutsutazu Residente. Publicado a las 8:17 am. El marido de mi vecina iba en ese tren. Lleva 20 horas llamándolo sin parar. Suena y suena. No hay contestador. No contesta. No come. No duerme. No deja de llamar. Una y otra vez. Esto es una tortura. ¿Por qué nadie nos dice qué pasó? 67.800 me gusta, 11.200 retweets. @Anonymous Worker cuenta desechable. Publicado a las 8:34 am. Trabajo para una agencia de rescate. No puedo decir cuál. Esto es lo que no te están contando. Los equipos de búsqueda no han encontrado nada. Ni restos del tren. Ni supervivientes. Ni cadáveres. Es como si el tren nunca hubiera existido. Extraoficialmente, los responsables lo llaman operación de recuperación, no de rescate. No esperan encontrar supervivientes.
91.300 me gusta, 34.700 retweets. Respuesta de la plataforma. Esta publicación infringe nuestra política de desinformación. Más información @studentconfessions tablero de envío anónimo. Publicado a las 8:52 am. Mensaje N4721. Soy estudiante del Instituto de Héroes de Yohiri y estoy aterrado. Ayer tuvimos el ataque de Osu. Y ahora esto. ¿Y si atacan otro instituto? ¿Y si empiezan a atacar el transporte público y nos hacen desaparecer? No quiero morir. Ya no quiero ser un héroe. 45.600 me gusta, 8.900 retweets. NHK News, transmisión matutina, 9 am. El ambiente en el estudio era sombrío. Buenos días. Continuamos nuestra cobertura de lo que se considera el peor ataque terrorista de los últimos años en la historia de Japón. El tren de la línea Yamanote, con aproximadamente 716 pasajeros a bordo, sigue desaparecido desde hace más de 20 horas. La pantalla mostró imágenes aéreas. Buques de la Guardia Costera surcando aguas turbulentas, héroes sobrevolando en cuadrículas de búsqueda, helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón sobrevolando un océano vacío. Las operaciones de búsqueda y rescate se reanudaron al amanecer tras amainar la tormenta de ayer. Sin embargo, las autoridades aún no han localizado restos del avión, supervivientes ni restos humanos. Se muestra un fragmento de la entrevista realizada esa misma mañana. Coordinador de búsqueda y rescate, exhausto, de pie en la cubierta de un buque de la Guardia Costera. Estamos cubriendo un radio de búsqueda de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. El océano es inmenso y, sin una ubicación más precisa o restos que nos permitan delimitar nuestra zona de búsqueda, esto es, extremadamente difícil. Volvemos al estudio. La Comisión de Seguridad Pública de Ero aún no ha publicado la lista oficial de pasajeros, alegando que todavía está en curso el proceso de notificación a los familiares más cercanos. Periodista, fuera de cámara. ¿Siguen buscando supervivientes en este momento, o se ha convertido esto en una operación de rescate? El coordinador suspiró aliviado. Partimos de la base de que cada minuto cuenta hasta que tengamos pruebas de lo contrario. Volvemos al estudio. La Comisión de Seguridad Pública de Ero aún no ha publicado la lista oficial de pasajeros, alegando que se encuentra en proceso de notificación a los familiares. Manténganse atentos, ya que les ofreceremos más información en tiempo real. Sede de la HPSC, Sala de Gestión de Crisis, 9:47 am. La señora presidenta se encontraba frente a una pared de monitores, cada uno mostrando diferentes aspectos del desastre que se estaba desarrollando. Operaciones de búsqueda. Cobertura informativa. Análisis de la opinión pública en redes sociales. Alertas de seguridad pública. ¿Cuál es el estado de la publicación de la lista de pasajeros? Preguntó sin darse la vuelta. Un asistente consultó una tableta. Hasta las 9:30 am, se ha notificado a 683 familias. Quedan 33. Estamos trabajando con los contactos de emergencia, pero debido a la destrucción de los teléfonos, resulta difícil identificar a los pasajeros sin datos de su tarjeta IC. La mayoría de las familias aún no los han reportado como desaparecidos. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos hacer públicos los nombres? Siendo realistas, al menos otras 36-48 horas. Necesitamos confirmar todas las identidades y notificar a todos los familiares. Publicar una lista incompleta crearía más caos que... Entendido. La presidenta finalmente se giró. ¿Y qué hay de la conexión con la UA? ¿Hasta qué punto está controlada? Otro asistente intervino. Está prácticamente bajo control. La UA aún no ha dicho nada, pero no tenemos ni idea de cuánto tiempo durará. Con todo respeto, señora, tarde o temprano alguien filtrará la información. Para empezar, el chico tiene un familiar directo y quién sabe cómo reaccionará. Podemos pedirle a la UA que guarde silencio por ahora, pero no hay nada que podamos hacer para evitar que le informen, a menos que queramos enfrentarnos a la posible demanda que vendrá después. Incluso en ese caso, sería solo por el momento. Hizo una pausa, pasando la página. Actualmente, este incidente está causando revuelo en todo el país. Siendo Osu la noche anterior, la conexión ya está por todas partes. Pronto, los medios encontrarán a los implicados para obtener sus declaraciones. Con el tiempo, alguien probablemente notará algo y preguntará a la UA. Incluso si no lo hacen, lo harán una vez que se publique el manifiesto. Alguien sin duda teorizará que la Liga atacó específicamente al estudiante de héroe de Osu. La reacción resultante estaría fuera de nuestro control.
Desafortunadamente, señora, a menos que eliminemos su nombre del manifiesto por completo y lo suprimamos todo, entonces es inevitable en el momento en que confirmemos que Yuta Akutami estaba en ese tren. Ya veo, respondió la mujer con el ceño fruncido, visiblemente cansada. Los recientes acontecimientos le habían provocado constantes dolores de cabeza. Avanzar con una supresión total era imposible. El asunto afectaba a la preparatoria UA. Esa maldita rata jamás lo permitiría. Era solo cuestión de tiempo. Entonces controlaremos la filtración. Cuando publiquemos la lista completa, esconderemos su nombre en medio. Sin ninguna designación especial. Sin ninguna mención a estudiante de la UA. Simplemente otro nombre en una lista muy larga. ¿Y si los periodistas establecen la conexión de todos modos? Luego, la UA emitió un breve comunicado expresando su pesar y declinó hacer más comentarios. Ni entrevistas. Ni cobertura especial. No le damos a la liga la satisfacción de saber que crearon pánico generalizado al dar con éxito la pista de un adolescente. La habitación quedó en silencio. La realidad no sería tan sencilla, pero en definitiva, era lo mejor que podían hacer. ¿Cómo va la búsqueda?, preguntó la presidenta. Un coordinador táctico mostró nuevas pantallas. Sin resultados, señora. El equipo del Endeavor está concentrando los escaneos térmicos en los patrones de deriva más probables según las corrientes oceánicas. El AUX no tiene nada. ¿Pronóstico? La expresión del coordinador lo decía todo. La probabilidad de sobrevivir más de 48 horas en mar abierto es inferior al 2%. Nos acercamos a la hora 21. Si todavía hay alguien con vida ahí fuera, no durarán mucho, concluyó la presidenta. Volvió a mirar los monitores. Continúen con las operaciones. Quiero actualizaciones cada 90 minutos. Y consíganme una línea directa con la UA. Necesito coordinarme con Nesu sobre los protocolos de seguridad estudiantil a partir de ahora. Sí, señora. Prefectura de Yamanashi, residencia de Gran Torino, 9:15. Mizuko estaba sentado en la mesa recién reparada, con el teléfono en la mano, leyendo artículos de noticias con ojos cada vez más preocupados. Su desayuno permanecía intacto en el plato a su lado. Última hora. La línea Yamanote sigue desaparecida tras 21 horas. Los equipos de búsqueda no encuentran rastro de 716 pasajeros. La Liga de Villanos, responsables de la desaparición del tren, su pulgar seguía deslizándose, cada titular peor que el anterior. Niño. Izuku dio un respingo, casi dejando caer su teléfono. Gran Torino estaba en el umbral, cambiándose su traje de héroe por ropa informal. Lo siento, Gran Torino. Solo he estado leyendo sobre el tren, dijo Gran Torino, acercándose a la mesa y sentándose. Yo también he estado viendo la cobertura. Oh, ya veo. Izuku dejó el teléfono. ¿Te sientes mal, eh? Bueno, sí. Lo siento. Debería estar concentrándome en el entrenamiento. Lo sé. Pero es que, no puedo dejar de pensar en ello. Apretó los puños. Toda esa gente. Solo intentaban llegar a algún sitio. No habían hecho nada malo. No eran héroes ni villanos simplemente eran personas normales que viajaban en tren. El anciano cogió sus pasteles y empezó a comer. Incluso para un profesional como él, que había visto y experimentado muchas cosas, el plato de hoy fue bastante difícil de digerir. ¿Crees que alguno de ellos sobrevivió? ¿En serio? Gran Torino dio un bocado y masticó pensativo. No. Si la Liga los hubiera dejado en medio del océano, como sugieren los informes, el impacto por sí solo habría matado a la mayoría. El agua fría, la falta de rescate, sobrevivir más de 24 horas es prácticamente imposible. Casi, Izuku se aferró a la palabra. Pero no del todo imposible. Chico, suspiró Gran Torino. No te atormentes con suposiciones. Los equipos de búsqueda son profesionales. Si hubiera alguien vivo ahí fuera, lo encontrarían. El hecho de que no hayan encontrado absolutamente nada, dejó la frase inconclusa. Izuku apretó los puños contra la mesa. No es justo. Esa gente no eligió ser héroes. No se apuntaron para vivir en peligro. Simplemente estaban viviendo sus vidas Y esa es precisamente la razón por la que los villanos son villanos, interrumpió Gran Torino. Originalmente tenía pensado entrenar después del desayuno, pero dudo que puedas entrenar en este estado mental. Así que tómate un tiempo para despejar tu mente. Empezaremos en unas horas. Sí, señor. Cogió un pastelito, pero antes de darle un bocado, echó un último vistazo a su teléfono. El titular se había actualizado. Hora 22. Todavía no se han encontrado supervivientes.
Océano Pacífico, 1047 kilómetros al este de Tokio, 2:34 am, día 3. El capitán Haruto Kagemaru llevaba 32 años navegando por el Pacífico. En ese tiempo, había visto muchas cosas extrañas. Calamares bioluminiscentes del tamaño de coches pequeños. Barcos fantasma a la deriva sin tripulación. Una vez, un yate cargado con lo que estaba casi seguro que eran drogas de contrabando para mejorar poderes, abandonado y hundiéndose lentamente. Había aprendido muchas cosas útiles. No hacer preguntas, no involucrarse. Mantener un perfil bajo, su barco en marcha y su manifiesto lo suficientemente limpio como para pasar la inspección, pero lo suficientemente sucio como para seguir siendo rentable, era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. El MV Kanemaru ya no estaba registrado en Japón. Técnicamente, no estaba registrado en ningún sitio. Un barco fantasma tripulado por hombres fantasma, que transportaba carga fantasma entre puertos. Para personas como ellos, con manías inútiles, involucrarse en asuntos que no les incumbían significaba una muerte horrible en estos tiempos. Capitán. Haruto levantó la vista del manifiesto de carga que fingía revisar. Su primer oficial, Koji, un hombre curtido por el sol con un brazo protésico, estaba parado en la puerta del puente. ¿Qué? Deberías ver esto. Haruto suspiró. ¿Y ahora qué? Dijo, dejando su café frío, refunfuñando, y lo siguió. La cubierta estaba a oscuras, salvo por las luces de navegación y el tenue resplandor de la luna que se filtraba entre las nubes dispersas. La tormenta del día anterior finalmente había amainado, dejando el océano en calma y con una quietud inquietante. Koji lo condujo hasta la barandilla de estribor y señaló. No había más que agua negra. Al principio, Haruto no vio nada. ¿Qué demonios eres? Hizo una pausa cuando sus ojos captaron algo. Una silueta. Flotando. Quizás a 20 metros de la proa de estribor. Eso es. Haruto entrecerró los ojos. Un cadáver, confirmó Koji. Boca abajo. Nos ha estado siguiendo durante unos 5 minutos. Lo vimos en la mira térmica. Haruto guardó silencio. No era raro encontrar cadáveres en el océano. Rutas de contrabando, vertederos de la Yakuza, personas que se suicidaban saltando desde el agua. Sin embargo, uno tan lejano. ¿Muerto? La calidez de la lectura térmica es notable. No es mucha, pero está ahí. Haruto observó la figura flotante. A esa distancia, pudo distinguir ropa oscura, piel pálida y lo que parecía ser tela roja y negra. Un niño. Parecía un maldito niño. Ya llevamos 3 días de retraso, dijo Koji en voz baja. Manila está esperando este envío. Si recogemos un cadáver, tenemos que informarlo. Informar implica a las autoridades. Y las autoridades implican. Sé lo que significa, espetó Haruto. Sabía perfectamente lo que significaba. Preguntas sobre dónde habían estado. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué llevaban encima? Inspecciones. Retrasos. Quizás detenciones si el agente de aduanas tenía un mal día. Lo más sensato era seguir navegando. Fingir que no habían visto nada. Dejar que el océano se encargara del asunto, como siempre. Haruto se quedó mirando el cuerpo. Al niño. Llévenos a su lado, dijo. Despacio. No queremos perderlo de vista. La expresión de Koji no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Capitán, yo también tuve 17 años, dijo Haruto en voz baja. Y cuando caí por la borda cerca de Osaka, un capitán desgraciado me rescató a pesar de que tenía todos los motivos para no hacerlo. No voy a dejar que un chico se ahogue. Koji asintió. Entendido. Desapareció de nuevo hacia el puente de mando. Haruto se acercó a la vía, observando cómo el Kanemaru cambiaba ligeramente de rumbo, reduciendo la velocidad de sus motores casi al mínimo. El cuerpo se acercaba, o mejor dicho, ellos se acercaban a él. A medida que se acercaban, Haruto pudo distinguir más detalles. Sin duda, era un adolescente. Varón. Llevaba ropa empapada que parecía una especie de uniforme. Tenía el pelo rojo, aunque era difícil distinguirlo a la luz de la luna. Sin chaleco salvavidas. Sin escombros cerca. Sin restos de naufragio. Solo un niño flotando boca abajo en medio del océano Pacífico, a 1000 kilómetros de la tierra más cercana. ¿Cómo demonios acabaste aquí? El barco quedó prácticamente detenido. Koji apareció con otros 2 miembros de la tripulación, que ya estaban bajando la escalera de rescate. ¡Cuidado!, ordenó Haruto. Si tiene hipotermia, moverlo demasiado rápido podría provocarle un paro cardíaco. Haruto bajó él mismo hasta la línea de flotación. Al tocar el cuerpo, descubrieron que el niño pesaba menos de lo esperado. Quizás estaba desnutrido.
Su piel estaba helada y sus labios azules, pero cuando Haruto le tocó el cuello con los dedos, sintió pulso. «Está vivo», gritó Haruto. «Preparen el botiquín. Y mantas calientes». Muchas. Lo subieron por la escalera que tenían entre ellos, con el agua chorreándole por la ropa. Una vez en cubierta, lo acostaron de lado en posición de recuperación. De cerca, Haruto pudo ver que era más joven de lo que pensaba. 15, quizás 16 años. Rasgos asiáticos, japonés, probablemente. Su ropa era extraña. Parecía un uniforme escolar, pero Haruto no la reconocía. «¿Qué hacemos con él?», preguntó uno de los tripulantes. Haruto cubrió al chico inconsciente con una manta. «Llévenlo a la cubierta inferior, a una litera. Quítenle la ropa mojada, envuélvanlo en mantas secas y controlen su respiración. Si deja de respirar, le haremos reanimación cardiopulmonar hasta que vuelva a respirar o estemos seguros de que ha fallecido. Si despierta, averiguaremos quién demonios es y cómo acabó a 1000 kilómetros de la nada». Llevaron el cuerpo a la bodega. Haruto observaba desde la distancia. «Chico, has gastado casi 9 vidas para llegar hasta aquí. Espero que tengas una de repuesto». MB Kanemaru, alojamiento de la tripulación, día 5, 11, 47 am. Habían pasado 2 días desde que lo encontraron en el agua. Su cuerpo estaba prácticamente helado, su ritmo cardíaco estaba en mínimos históricos, y su estado físico era precario. La tripulación estaba convencida de que no sobreviviría más de unas pocas horas antes de morir de insuficiencia cardíaca. Eso cambió apenas una hora después de salir del agua fría del océano. Su temperatura corporal, en lugar de seguir bajando como suele ocurrir con las víctimas de hipotermia incluso después del rescate, comenzó a subir. Lentamente al principio, luego más rápido. Mucho más rápido de lo que debería haber sido médicamente posible. Su ritmo cardíaco se estabilizó en 80 pulsaciones apenas 20 minutos después. Luego, de forma alarmante, subió a 95 en segundos y se mantuvo cerca de 132. ¿Habrá contraído alguna enfermedad?, fue la siguiente pregunta que surgió. Nadie podía decidir si aquella señal anormal era buena o mala, hasta que vieron cómo las manchas moteadas de color púrpura oscuro que cubrían sus brazos y torso comenzaban a desvanecerse. «Santo don», murmuró Koji al capitán Kagemaru. «Tiene que serlo. Algún tipo de capacidad de regeneración, sí». Con sus limitados conocimientos médicos, se podía decir que el niño estaba sano y en recuperación. Sin embargo, su ritmo cardíaco nunca bajó, sino que subió aún más. 140, 150, 175, era algo que ninguno de ellos había visto antes. Sin embargo, no eran médicos. Y no iban a denunciar a las autoridades el hallazgo de un adolescente medio muerto, ya que podrían hacerles preguntas incómodas. Solo podían mantenerlo caliente y esperar que el corazón del niño no se le saliera literalmente del pecho, de lo contrario tendrían que arrastrar un cadáver de vuelta al agua. Mientras tanto, el cuerpo de Yuta yacía inmóvil en la enfermería del barco, con el pecho subiendo y bajando. En apariencia, simplemente parecía estar durmiendo para recuperarse del cansancio. Pero bajo la superficie, algo estaba cambiando. Sus células, llevadas más allá de los límites humanos por la vitalidad Uzumaki, estresadas hasta el límite por el agotamiento del chakra, conmocionadas por la hipotermia y al borde de la muerte, habían llegado a su propio punto de quiebre. Evolución a escala microscópica. Al igual que en su estado cercano a la muerte, donde experimentó una profunda transformación, las células madre se dividieron rápidamente en su médula ósea. En su tejido muscular, las fibras se reestructuraron, formando redes más densas. En su sistema nervioso, las vainas de mielina se engrosaron, mejorando la conductividad de las señales. Cualquiera que abriera los ojos ahora los encontraría rojos como la sangre, con Tomoe girando frenéticamente en todas direcciones, fusionándose y separándose constantemente. Un ninja médico podría notar la vitalidad turbulenta provocada por un exceso de chakra yang liberado. Las células de la piel en la superficie vibraban constantemente, como agitadas en pequeñas e imperceptibles oleadas. Los canales energéticos que se habían curado hacía tiempo experimentaban una abundancia de energía yang, fluyendo a través de ellos como la sangre por las venas. Sin embargo, mientras que los canales desde el cuello hacia abajo experimentaban un fuerte aumento de energía yang, todo lo que estaba por encima de eso se veía inundado por la energía yin, el chakra opuesto. Pasaron los minutos y, finalmente, las dos fuerzas chocaron y se mezclaron, generando una reacción espontánea. Mientras la tripulación no observaba, el color del cabello de Yuta se tornó rojo intenso, luego se aclaró, después se volvió negro y, finalmente, se tornó rojo de nuevo.
Este fenómeno continuó durante varios minutos antes de volver a un tono rojo más claro. Su factor peculiar, el grupo específico de genes responsable del control mejorado estaba mutando. Fue un caos. El chakra no podía medirse ni examinarse en ese mundo, por lo que los cambios eran prácticamente invisibles. Incluso si los médicos hubieran realizado pruebas, habrían encontrado a un adolescente en recuperación con una tasa de división celular extremadamente anormal. Y Yuta, inconsciente y soñando con ahogarse, no tenía ni idea. La muerte de cientos de personas de la línea Yamanote lo atormentaba incluso en sueños. Atrapado en una pesadilla recurrente donde su madre y Eri se enteran de su muerte. El vacío completamente negro del portal de Kurohiri, el profundo frío del fondo del océano. Te voy a matar, murmuró en la cama. Las palabras se desvanecieron antes de que pudieran terminar. Lo que las reemplazó fue el silencio de una tierra árida que se extendía kilómetros y kilómetros. ¿Qué demonios? El pensamiento apenas se había formado cuando cambió de nuevo. Al instante siguiente, se encontró de pie sobre el océano, un mar abierto e infinito sin vida alguna. ¿Estoy muerto? Empapado de pies a cabeza, bajó la mirada y se quedó rígido. Hasta donde alcanzaba la vista, el agua del océano se había vuelto roja como la sangre. Flotando en la superficie, había cuerpos sumergidos al 90%. Lo único que se veía era la zona desde los ojos hacia arriba. Era espantoso. No, retrocedió, solo para pisar algo sólido. La cabeza de otra persona. El cuerpo no reaccionó ni siquiera cuando él se estremeció. Nada reaccionó. Todos flotaban allí como cuerpos de una película de terror. Podía ver sus rostros con claridad. Realmente deseaba no poder hacerlo. El anciano con el periódico era el que estaba más cerca. Aún llevaba sus gafas de lectura, con un cristal roto. La chica con los auriculares flotaba un poco más lejos, con el pelo extendido a su alrededor como si se hubiera recostado para mirar al cielo. El hombre de negocios que se había estado quejando de su corbata durante todo el trayecto, también estaba allí. Yuta los había sacado a los 3 del agua él solo. Los 57 también estaban allí. Y detrás de ellos, estaban los demás. Aquellos a los que ni él ni sus clones de sombra habían podido alcanzar. Ninguno lo acusaba, pero eso solo empeoraba las cosas. Maldita sea. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Así es como se siente. Probablemente así es como me habría sentido si hubiera dejado a Eri esa noche. La chica de los auriculares se hundió lentamente, sin dejar de mirarlo. No podía tener más de 17 años. Probablemente tenía algún compromiso ese día. Alguien con quien volver a casa. Alguna cosa completamente normal esperándola al otro lado de un viaje en tren que nunca terminó. El tiempo transcurría lentamente mientras los cadáveres se hundían en el océano. El latido acelerado del corazón se fue apagando gradualmente. Se había vuelto insensible a lo que quedaba. Yuta no se movió. Allí no había nada que hacer. Ni balsa que construir, ni persona a quien intentar salvar. Solo estaban él y la oscuridad que se extendía. El Sharingan estaba perpetuamente activo, aparentemente queriendo grabar todo lo que veía a pesar de sus intentos por apagarlo. El efecto mariposa, pensó una parte de él. Eri por esto. Eso es lo que costó. Se sentó sobre el agua. No se hundió. La sensación, igual que aquella noche que me pasé de parada y terminé en Machida. La sensación que tuve al tener a Eri en brazos allí mismo, fue casi la misma. Las circunstancias eran diferentes, pero sí, fue algo parecido, ¿verdad? No se había arrepentido de Eri. Y seguía sin arrepentirse. Pero sentado allí, viendo cómo el último de ellos se hundía, comprendió algo con una claridad que ninguna cantidad de huida en un océano vacío le había podido dar. Que no arrepentirse de una decisión no te eximía de su precio. Simplemente significaba que tenías que asumirlo con los ojos bien abiertos. La Liga había atacado un tren lleno de personas con vidas y futuros, solo para poder matar a un niño insignificante. En ese mismo instante, apretó los puños. ¿De verdad vale la pena mi vida por todo esto, Shigaraki? Obviamente, no obtuvo respuesta. Por la atmósfera inquietante y los cuerpos que había, no estaba seguro de si estaba vivo o muerto, pero, en cualquier caso, Shigaraki no estaba allí para responder. ¿Por qué? Pensó apretando los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerme esto? Acababa de terminar con la tinción, y entonces sucedió esto. Si no estuviera muerto ya, sin duda no podría dormir por las noches después de esto. Solo quería una licencia. Es mucho pedir. A esas alturas, todos los cuerpos ya se habían hundido en el océano. Finalmente, fue el único que quedó.
En algún momento, una sonrisa de autocrítica se dibujó en su rostro. Entonces no. Bajó la mirada hacia su reflejo en el agua teñida de sangre. Lo que le devolvió la mirada fueron un par de ojos rojos como la sangre que reflejaban un odio ardiente que no había sentido desde Stein. El asesino de héroes tenía un código. Uno retorcido, construido sobre un cementerio de personas que no lo merecían, pero un código al fin y al cabo. Stein habría visto un tren lleno de civiles y no habría hecho lo que pasó hoy. Yuta estaba seguro de eso. Había límites que ni siquiera él cruzaría, gente a la que no tocaría. Mataba por algo en lo que creía, por muy equivocada que fuera esa creencia. Shigaraki ni siquiera se había detenido. 700 personas equivalían a un costo aceptable. No, probablemente ni siquiera lo consideró un costo desde el principio. La negativa de Yuta a matar a Stein se debía a una combinación de factores que lo habían salvado. Había visto al asesino de héroes paralizado en aquel callejón y decidió que matarlo lo convertiría en algo en lo que no quería convertirse. Lo creía. Y aún lo creía. De manera impresionante, Tomura Shigaraki había logrado destrozar todo lo demás de un solo golpe. Su pecho se agitaba, y respiraba con dificultad por sus fosas nasales. Finalmente, jajaja. Levantó la cabeza y rió con ganas. Jajajajaja. Hacerme sentir así, realmente eres algo especial. Se pasó las manos por el pelo, con los ojos brillando con un destello de locura. Cada palabra que pronunciaba, la decía con toda la intensidad de su ser. La rabia que bullía en su interior solo podía compararse con la que sintió inicialmente por Stein el primer día. Incluso entonces, palidecía. Jamás había deseado despedazar a alguien. El asesino de héroes, a pesar de todo lo que había hecho, tenía razones para ello. Razones reales, no excusas. Al menos él sí creía que su propósito lo impulsaba a matar. Shigaraki era todo lo contrario. La risa de Yuta cesó poco a poco. Pensó en su madre en su silla de ruedas. Entonces pensó en los brazos de Eri alrededor de su cuello, en la calidez que sentía en esos momentos, e imaginó a todas esas personas en situaciones similares. Probablemente siempre estaría ahí, en algún lugar tras la memoria perfecta del Sharingan, listo para aflorar en cuanto bajara la guardia. Lo entendía y no iba a fingir lo contrario. Así que allí, él se dio por vencido. De acuerdo, entonces. Se recostó sobre la superficie y miró hacia un cielo vacío. La elección no fue realmente una elección. No lo había sido desde el momento en que se abrió aquel portal sobre las vías. Ahora podía verlo con claridad, con todo el ruido desvanecido y sin nada más que el agua y los rostros que llevaría consigo durante el resto de su vida. Vamos a la guerra. Cientos de personas ya habían muerto, y él se habría unido a ellas de no ser por su capacidad para caminar sobre el agua. Si la Liga de Villanos había llegado tan lejos por Osu, no cabía duda de que se desataría el caos en el momento en que apareciera con vida. Ni siquiera había lugar a debate. Solo quedaba una opción, e incluso si no la hubiera, sabía que en ese momento estaba demasiado cegado por la rabia como para importarle. El silencio que siguió se rompió con una reflexión posterior. Enhorabuena. Ya está de camino. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. MB Kanemaru, enfermería, 11:58 AM. Malestar. Eso fue lo primero que Yuta percibió mientras la conciencia lo sacaba lentamente de las profundidades. Abrió los ojos y vio una luz tenue que se filtraba a través de una escotilla manchada de sal. Soy. El pensamiento le cruzó la mente mientras se incorporaba instintivamente, o al menos lo intentaba. Apenas pudo moverse hacia arriba antes de caer de nuevo en la cama, para su incredulidad. ¿Eh? Lo intentó de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Finalmente, confirmó que, por alguna razón, sus músculos no le obedecían. ¿Qué demonios? Intentó sentir su estructura interna con su chakra. El resultado que obtuvo mediante la percepción interna del chakra fue, por decirlo menos, caótico. En comparación con antes, apenas podía comprender nada, ya que su chakra, al igual que su cuerpo, no respondía a sus llamados. Maldita sea. La mente de Yuta daba vueltas rápidamente. ¿Qué demonios está pasando con mi don? Desde que obtuvo chakra, este era el primer día que su control se había descontrolado. A través de su percepción, solo podía ver una imagen borrosa, como si su chakra corriera sin control por sus canales como niños traviesos hiperactivos. Nunca antes había experimentado algo así. Tenía la boca seca. La garganta le ardía. Sentía las extremidades como plomo. Ni siquiera puedo moverme, un momento. ¿Dónde demonios estoy?
Su mirada escudriñó los alrededores. Techo metálico. Bajo y curvo. Remaches y manchas de óxido se extienden como sobre pintura gris industrial. Una bombilla desnuda se balancea suavemente colgada de un gancho. Un barco. Eso explicaría muchas cosas. Lo último que recordaba era haber sido arrastrado por la tormenta. Por lo que parece, lo encontraron y rescataron mientras estaba inconsciente. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? En ese instante, la puerta se abrió con un crujido. Yuta giró la cabeza al ver entrar a una figura. Alto. De hombros anchos. Probablemente de unos 50 años. Piel curtida por el sol, y cabello oscuro con canas en las sienes. El hombre se detuvo al ver los ojos abiertos de Yuta. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló mientras se observaban mutuamente a través de la pequeña cabina. Entonces, dijo él con acento japonés, ¿estás despierto? Bien, se acercó. ¿Puedes hablar, verdad? Yuta no respondió. El hombre frunció el ceño. Te estoy hablando a ti, chico. Respóndeme. ¿Quién eres? Preguntó Yuta. ¿Y dónde estoy? Mi barco. El hombre se dirigió a un armario metálico atornillado a la pared y sacó una cantimplora agollada. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Desenroscó la tapa y regresó, extendiendo el recipiente. Bebe. Has estado fuera 2 días. Tu cuerpo necesita agua. Yuta miró la cantimplora con una ceja arqueada. En ese momento, el instinto de supervivencia exigía cautela. Al fin y al cabo, se trataba de un barco desconocido y personas desconocidas. Sin embargo, en ese momento no estaba en condiciones de pensar en eso. Tenía la garganta reseca como papel de lija y su cuerpo se imponía a su razón. Además, si esa gente hubiera querido hacerle daño, ya lo habrían hecho. Y encima, podía regenerarse. Intentó alcanzarlo. Su brazo apenas se despegó del colchón antes de volver a caer, pues sus músculos se negaban a cooperar. ¿Qué demonios me pasa? El hombre entrecerró ligeramente los ojos y suspiró. Cierto. Debería haberlo imaginado. Se acercó y se arrodilló junto a la camilla. Flotando inconsciente en el océano, probablemente estés más débil que un gatito recién nacido. Voy a tener que ayudarte con esto. Deslizó una mano detrás de la cabeza de Yuta, sosteniéndola suavemente, y con la otra le llevó la cantimplora a los labios. Yuta quiso resistirse. Una cosa era que te dieran agua, pero así. Desafortunadamente, en el momento en que el agua tocó sus labios agrietados, bebió con avidez. Tibio. Tenía sabor a metal y sal. Probablemente no estaba bien filtrado. Tras unos tragos, el hombre retiró la cantimplora. No bebas demasiado de golpe. Lo vomitarás enseguida y no voy a limpiar ese desastre. La cabeza de Yuta cayó hacia atrás sobre la delgada almohada, respirando con más dificultad de la que debería después de haber bebido solo agua. ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó mientras concentraba su atención en comprender su cuerpo. 48 horas. Más o menos. El hombre dejó la cantimplora en una pequeña repisa metálica. Te encontré flotando boca abajo ayer por la mañana. Pensé que estabas muerto. ¿Dónde estamos? El Océano Pacífico. A unos 4 días de Manila si el tiempo lo permite. El hombre se sentó en el taburete de metal. Eso es todo lo que te voy a contar de geografía hasta que sepa a qué me enfrento. Manila. Filipinas. Eso fue a miles de kilómetros de Japón. Esos desgraciados pensaron mucho en su muerte. ¿Qué quieres? Preguntó Yuta con cautela. ¿Quieres? El rostro del hombre se torció en una expresión que podría haber sido de diversión. Chico, si quisiera algo de ti, no habría perdido 2 días manteniéndote con vida. Te habría arrojado de vuelta al océano y me habría ahorrado el problema. Entonces, ¿por qué salvarme? Porque cuando yo tenía tu edad, un viejo como yo me rescató cuando caí por la borda frente a la costa de Osaka durante un tifón. Ni siquiera me dijo su nombre. Solo me dijo, algún día me harás lo mismo. Se encogió de hombros. Supongo que hoy es algún día. Yuta no supo qué decir ante eso. Ahora, continuó el hombre, reclinándose en el taburete, me toca a mí hacer preguntas. Yo dirijo un barco tranquilo aquí, así que, ¿quién eres y cómo es que un chico acaba a 1000 kilómetros de la costa en medio de una tormenta sin chaleco salvavidas ni bote? Yuta frunció el ceño, reflejando una profunda reflexión. Sin embargo, su peculiaridad seguía sin funcionar. Me caí. ¿Te caíste? ¿Desde dónde? ¿Desde la luna? Los satélites no reportaron ningún accidente aéreo. Estaba en un barco, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Con mi familia. Hubo una tormenta.
Caí por la borda. No recuerdo mucho después de eso. El hombre entrecerró los ojos. Un barco. ¿Qué clase de barco? No lo recuerdo. Todo está borroso. ¿Y tu familia? Yuta cerró los ojos. No lo sé. No sé si ellos, dejó la frase inconclusa. En situaciones como esta, lo mejor era dejar que el hombre sacara sus propias conclusiones. La cabina estaba en silencio, salvo por el crujido del metal y el sonido lejano del océano contra el casco. «Estás mintiendo», fue la respuesta. Los ojos de Yuta se abrieron de golpe. ¿Qué? Probablemente no sobre todo. Pero sí sobre algunas partes. El hombre se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Llevo 30 años navegando por estas aguas, muchacho. Sé qué aspecto tienen las víctimas de ahogamiento. Sé lo que la hipotermia le hace al cuerpo. Y sé cómo reaccionan los supervivientes de una tormenta cuando despiertan. Señaló a Yuta. No te comportas como alguien que ha perdido a su familia. Tus expresiones faciales no reflejan tristeza ni pánico. Así que inténtalo de nuevo la próxima vez con una mejor excusa. Las cejas de Yuta se crisparon. Esto es lo que creo que pasó, continuó el hombre. Creo que sí caíste al océano. Creo que probablemente hubo una tormenta. Pero no creo que haya sido un accidente, y tu familia desde luego no estuvo involucrada. Eso suponiendo que tengas familia. Hizo una pausa. Por suerte para ti, en realidad no me importa. ¿Eh? Como ya dije, soy un hombre que prefiere mantenerse al margen, continuó. Ya sabes por qué te salvé. Eso es todo. El uniforme que llevabas puesto da a entender que eres estudiante, pero la verdad es que podría estar muy lejos de la realidad. No tengo tiempo ni energía para indagar. Tampoco me importa si eres un fugitivo, un testigo o el resultado de un experimento fallido. Para el mundo, este barco no existe. Mi tripulación. No hablan con nadie que no tenga un rango superior al mío. Eres solo otro trozo de tierra que enganchamos por casualidad. Encendió un cigarrillo. Pero necesito saber si tenerte en mi barco va a traer problemas a mi tripulación. No lo hará, dijo Yuta de inmediato. ¿Estás seguro de eso? Sí. Porque si las autoridades vienen a buscarme, si aparece alguien con una placa y me hace preguntas, eso sí que es un problema para mí. Un problema grave. Yuta guardó silencio un rato. Luego desvió la mirada. Nadie me busca. Al menos no tan lejos. ¿Cuántos días habían pasado? Probablemente todo Japón se habría vuelto loco buscando la línea Yamanote. Pero, ¿a 1000 kilómetros de distancia? No, era imposible que buscaran tan lejos, y era imposible que encontraran algo si no lo hacían. A estas alturas, todos los que iban en el tren deberían estar muertos. Pensó, nadie sabe que estoy vivo. Y nadie va a venir tras este barco por mi culpa. Lo juro. El hombre lo observó durante un largo rato. ¿Tienes qué edad? ¿15? ¿16? 15. Tienes 15 años y ya haces promesas sobre las autoridades y las investigaciones como si supieras cómo funciona esto. La expresión del hombre era indescifrable. Eso me dice más que tu historia de que te caíste de un barco. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Así es como va a funcionar. Te quedas en este camarote hasta que atrasemos en Manila. No subes a cubierta. No hablas con la tripulación. Comes lo que te traigamos y bebes lo que te demos. Y cuando lleguemos a puerto, bajas de mi barco y desapareces en la ciudad como si nunca hubieras estado aquí. ¿Entendido? Claro. Bien, dijo el hombre, abriendo la puerta. Ah, y chico. No me interesa saber de qué problemas estás huyendo o hacia cuáles te diriges. Te salvé la vida porque pude. Pero esa deuda queda saldada en el momento en que bajes de este barco. Después de eso, te las arreglarás solo, lo entiendo. Gracias. HMPH. No me des las gracias todavía. Aún no has visto lo mala que es la cocina de Koji. ¿Koji? Probablemente un miembro de la tripulación. Sonido metálico. La puerta se cerró. Yuta se recostó, mirando el techo manchado de óxido, tratando de asimilarlo todo. Él sabe que miento. Sabe que no soy solo un niño que se cayó de un barco. Pero lo deja pasar. ¿Por qué? La respuesta era obvia, en realidad. Porque, independientemente de la carga ilegal que transportara ese barco, independientemente de las leyes que estuvieran infringiendo, no querían llamar la atención más de lo que él la quería. Según su análisis y mi reacción, probablemente pensó que me había escapado de casa o algo así. Como mínimo, no andaba buscando a las autoridades ni volviendo a casa como la mayoría de los chicos de mi edad.
Probablemente eso era lo único que le importaba, era una discreción mutua garantizada. Yo no pregunto por sus asuntos, ellos no preguntan por los míos. Discreción mutua garantizada. Yo no pregunto por sus negocios, ellos no preguntan por los míos. Yuta intentó moverse de nuevo. Esta vez, logró levantar el brazo derecho unos centímetros antes de que volviera a caer. ¿Qué me pasa? Mi peculiaridad nunca había estado tan fuera de control. Tener una peculiaridad que le otorgaba un gran control sobre su cuerpo desde la infancia y perder repentinamente todo control sobre él era una sensación extraña. Especialmente en su situación actual. Respiró hondo, obligándose a reprimir el pánico y a pensar con lógica. De acuerdo. Analicemos la situación. ¿Qué siento? La respuesta a eso fue aún más extraña. Su cuerpo se sentía bien. No se trataba de la debilidad provocada por el agotamiento del chakra el día que usó por primera vez el parpadeo corporal, ni tampoco del dolor causado por haber sido desmantelado por Veraul. En todo caso, había una sensación subyacente de fuerza. En pocas palabras, se sentía bien, pero por alguna razón, no lo estaba. Esto no es agotamiento. El capitán probablemente piensa que solo me estoy recuperando de la hipotermia y de haber estado al borde de la muerte, pero esto es otra cosa. La única conclusión a la que pudo llegar fue que algo fallaba fundamentalmente en el funcionamiento de su cuerpo. Algo fallaba en su don. Esto, no pueden ser factores de peculiaridad dañados, ¿verdad? Ese pensamiento le cruzó la mente, dejándolo genuinamente preocupado por un momento. No, eso no puede ser. Mis peculiaridades no están localizadas como en mis manos o pies. Probablemente están por todo mi cuerpo. Casi morir a manos de Overaul no las dañó, así que ¿por qué ahogarme lo haría? Algo había cambiado. ¿Pero qué? Yuta volvió a concentrarse en su interior, intentando percibir su red de chakras. El resultado fue el mismo de siempre. Una imagen borrosa e indistinta. Como intentar ver a través de un cristal esmerilado manchado de aceite. Su chakra seguía ahí, podía sentir su presencia, pero la claridad a la que estaba acostumbrado había desaparecido por completo. Mi intuición está destrozada. No puedo confiar en ella. ¿Qué más puedo usar? La respuesta era obvia. Mis ojos. Activó el Sharingan de inmediato. Si algo andaba mal con su cuerpo, su jutsu debería poder detectarlo. El chakra fluyó hacia sus ojos con facilidad. Con considerable esfuerzo, Yuta logró levantar su brazo derecho y lo sostuvo frente a su rostro. Activó el chakra. Sus ojos se movieron. E inmediatamente, sintió que algo andaba mal. ¿Qué demonios? Expresó en voz alta su incredulidad ante sus pensamientos. ¿Su visión estaba oscura? Eso no puede ser. Yuta parpadeó, tratando de aclarar su vista. No sirvió de nada. En ese momento, todo lo que veía era negro como la noche con un ligero matiz rojo. Olvídelo, viendo a través de su cuerpo interno, apenas podía ver. La claridad cristalina a la que estaba acostumbrado gracias al Sharingan había desaparecido. ¿Qué demonios? Parpadeó de nuevo, con más fuerza esta vez, intentando enfocar la vista. Entonces, le palpitaron los ojos. ¡Gu! Jadeó cuando un dolor agudo, como el de una aguja, le atravesó los nervios ópticos. La sensación era dolorosa. Maldita sea. ¿Qué me está pasando? Desactivó el Sharingan, o lo intentó. No funcionó. Parecía que su chakra había vuelto a su estado de desobediencia habitual y canalizaba constantemente más chakra hacia los ojos. Por suerte, la sensación no duró mucho. 10 minutos después, sus ojos volvieron a la normalidad y el suministro constante de chakra se desvaneció, retomando su comportamiento errático. Yuta, en cambio, sentía que su cráneo estaba a punto de estallar. Esto no es normal. El pánico se apoderó de sus pensamientos. Todos temían lo desconocido. Yuta no era diferente. Anteriormente, incapaz de detener el proceso, se había concentrado de nuevo en su mano, intentando ver sus canales de chakra como normalmente podía hacerlo a pesar del dolor. El resultado, podía verlos, débilmente, como sombras bajo su piel. Pero se veían mal. La red limpia y organizada a la que estaba acostumbrado se había transformado en algo distinto. Los canales eran más anchos en algunos puntos, más estrechos en otros, ramificándose en patrones que no reconocía. Y el chakra que fluía a través de ellos, se mueve de forma totalmente anómala. Vio un torbellino caótico de energía roja y azul, que se superponía y fusionaba en patrones que le hacían palpitar la cabeza. Sentía los ojos calientes. Primero, ese era el chakra de liberación del yin y el yang. Segundo, era evidente que su chakra fluía de forma errática.
Recorría algunos caminos a toda velocidad, fluía lentamente por otros y se acumulaba en lugares inesperados. Estoy acabado. El brazo de Yuta cayó hacia atrás sobre el colchón, su ya limitada fuerza agotada por sostenerlo. Se quedó mirando el techo manchado de óxido, con la mente acelerada. Algo ha cambiado. ¿Pero qué? ¿Y por qué? ¿Y qué significa para mí ahora? Repasó las posibilidades. ¿Uso excesivo? No, ya he agotado mis chakras antes. Esto no es lo mismo. ¿Daños causados por el océano? ¿Hipotermia? Quizás, pero eso no explicaría por qué mis vías neuronales parecen reestructuradas. ¿Algún efecto secundario de estar a punto de morir? Sí, eso parece correcto. No sería la primera vez que sufría un efecto negativo, pero ¿era eso realmente lo que estaba sucediendo? Eso no le sentó bien. El Sharingan era su mayor ventaja. Su capacidad para prever los ataques, anticipar los movimientos y mejorar sus habilidades de combate dependía del correcto funcionamiento de sus ojos. Si su visión se viera comprometida, si su Sharingan resultara dañado de alguna manera. No. No pienses así. Todavía no tengo suficiente información. Esto podría ser temporal. Podría ser que mi cuerpo aún se esté recuperando. Diablos, tal vez mis ojos estén evolucionando hacia el Rinnegan o algo así, piensa en positivo. Podrían ser muchas cosas. Pero quedarse allí tumbado especulando no le iba a dar respuestas. Necesito averiguar qué está pasando. Y necesito hacerlo antes de que lleguemos a Manila dentro de 4 días. Prioridades. ¿Qué es lo más importante ahora mismo? Prioridad número 1. Recuperar el control motor básico. Necesitaba poder caminar, moverse y funcionar de forma independiente. La indefensión era inaceptable. Prioridad 2. Averiguar qué fallaba en su red de chakras y en su Sharingan. Comprender el problema antes de intentar solucionarlo. Prioridad 3. Sobrevivir los próximos 4 días y salir de este barco sin causarse problemas. ¿Y después de eso? ¿Y después de eso, qué? La pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Qué hago después de que atrasemos? Estaría a más de 1000 kilómetros de su casa. Bueno, la respuesta era sencilla. Contactar con la UA de alguna manera e informarles de que estaba vivo. Una vez descubierto, sin duda alguna irían a buscarlo. Sin embargo, ese pensamiento no le produjo el alivio que esperaba. En cambio, le surgió otra pregunta. ¿Y luego qué? Yuta reflexionó sobre ello. Volvería a Japón, y se convertiría de nuevo en el centro de atención. El único superviviente de la tragedia de la línea Yamanote. El estudiante héroe que sobrevivió y frustró el ataque de la Liga de Villanos en 2 ocasiones. Y entonces. Sabrán que estoy vivo. Según tenía entendido, la lista de pasajeros víctimas de un accidente grave se haría pública en los medios de comunicación poco después. Ya habían pasado 2 días desde entonces. Independientemente de si se había descubierto o no el lugar del accidente en el océano, era muy probable que la lista ya se hubiera publicado. Aunque no lo fuera, lo sería pronto. Es decir, si su nombre figuraba en esa lista, lo cual era muy probable, para cuando regresara a Japón, ya habría sido declarado oficialmente desaparecido o fallecido junto con todos los demás pasajeros del tren. El problema sería que él fue el único que regresó con vida. El único que regresó con vida. La idea se le quedó grabada en la mente como el plomo. Yuta se quedó mirando el techo manchado de óxido, siguiendo la lógica hasta su inevitable conclusión. Cuando regrese, los medios estallarán. Regresa el único superviviente del ataque de la Liga. ¿Cómo sobrevivió cuando murieron otros 715? ¿Qué lo hace especial? Sería como Osu, pero con el peso de una catástrofe nacional, no cabía duda. Sería el centro de la atención mediática durante semanas, si no meses. Habría todo tipo de especulaciones. Buenas y malas, pero probablemente malas. Los medios de comunicación vincularían el ataque al tren con Osu. En el mejor de los casos, sería el chico desafortunado que sufrió un trauma grave y apenas sobrevivió. En el peor de los casos, sería la causa de la muerte de todos los demás en ese tren. Familias y seres queridos, a nadie le importaría. Las preguntas serían implacables. Invasivas e inevitables. El escrutinio público que seguiría sería insoportable. Y lo peor de todo es que, en algún lugar, Shigaraki estaría observando. Verá las noticias. Sabrá que el ataque al tren no logró matarme. Y, con toda probabilidad, intentará algo peor. Es decir, a menos que ese hecho se ocultara. A menos que su regreso de entre los muertos nunca se hiciera público, entonces quien acababa de sobrevivir volvería a una nueva e inescapable versión del infierno. Tras sopesar sus opciones, Yuta se dio cuenta.
Parece que lo que viene después no es tan fácil como pensaba. La Liga de Villanos no iba a tomarse a la ligera su regreso de entre los muertos. Su mera existencia era prácticamente una mancha en su reputación, más aún si se revelara que lo habían tomado como objetivo y fracasaron. En el canon, los villanos se unieron a ellos atraídos por la ideología de Stein. Ahora, no hay ideología. A menos que se le escape algo, la Liga de Villanos sería vista actualmente como terroristas y nada más. Si se le suma su supervivencia, serían terroristas incompetentes. Cualesquiera que fueran los grandes ideales de Shigaraki, se desmoronarían antes incluso de empezar. Nadie se uniría a semejante farsa. Sinceramente, sonaba genial, hasta que llegó el punto en que el inmaduro se descontroló. En ese momento, se convirtió en una molestia de la que Shigaraki intentaría deshacerse a toda costa. Como se demostró con su última acrobacia, cualquier cosa podía pasar. Probablemente tendría que quedarse en la UA por su propia seguridad, acelerando así el desarrollo de la residencia estudiantil. Si hubiera tenido cuidado, probablemente estaría bien. No se podía decir lo mismo de su familia. Sin duda, si no podían llegar hasta él, irían tras la siguiente mejor opción: su madre y Eri. Para protegerlos, tendrían que ser trasladados al programa equivalente al programa de protección de testigos de Ero, lo que restringiría enormemente su libertad. A menos que vivieran en la escuela, difícilmente podría verlos. Aún así, siempre estaría preocupado. Al fin y al cabo, tras aquel hombre inmaduro se escondía un viejo fósil con un siglo de redes y planificación. ¿Quién sabía qué plan tramaría All for One para ayudar a Tomura a alcanzar sus objetivos? Lo último que deseaba era que su familia fuera el blanco de ese tipo. Si Bakugo pudo ser secuestrado durante el campamento de entrenamiento de verano, ¿qué posibilidades tenían su madre, una ex profesional discapacitada y una niña pequeña contra el portal de Kurohiri? Cuanto más lo analizaba, más le parecía que regresar a Japón conllevaba desventajas y problemas a cada paso. Cuanto más lo analizaba, más le parecía que regresar a Japón estaba plagado de desventajas y problemas a cada paso. ¿Pero cuál es la alternativa? La mente de Yuta repasó las posibilidades. ¿Fingir mi muerte? Las consecuencias fueron igualmente graves, aunque de maneras diferentes. Mamá estaría de luto. Era inevitable. Si la lista de pasajeros ya se había publicado, y dado que habían pasado 2 días, casi con seguridad ya se había hecho, entonces probablemente ya estaba de luto. Pensar que lo había perdido, someterla a ese dolor después de todo lo que ya había pasado, sería cruel. Eso es elegir deliberadamente hacerle daño. Luego estaba Eri, con tan solo 6 años. Acababa de escapar de Overhaul. Por fin empezaba a sentirse segura, a salir de su caparazón, a confiar en que el mundo podía ser amable en lugar de cruel. ¿Cómo afrontaría mi pérdida? La sola idea le resultaba extraña en muchos sentidos. Como una traición a todas las promesas que le había hecho. Luego estaba la preparatoria UA. El señor Aizawa estaría destrozado por la culpa, asumiendo la responsabilidad de todo esto. Destruiría algo en él. Sus compañeros lo llorarían. Bueno, probablemente con la excepción de Bakugo y Todoroki. En mi opinión, ambos estaban demasiado absortos en sus propios problemas como para preocuparse por alguien a quien apenas conocían desde hacía una semana. ¿Y los demás? Probablemente la escuela celebraría un servicio conmemorativo. Midori ya se culparía a sí mismo de alguna manera. El chico tenía un complejo de mártir desmesurado. Y Ida seguramente pronunciaría un discurso sobre honrar su memoria a través de la dedicación al heroísmo, aunque lo superarían relativamente rápido. Llevábamos menos de una semana siendo compañeros de clase. Todavía no había tiempo para forjar lazos fuertes. La escuela se enfrentaría a enormes problemas de todos modos, pero su muerte los empeoraría aún más. La primera muerte de un estudiante de la UAN, probablemente en toda la historia. Las consecuencias serían devastadoras. La confianza pública en la UA y en los héroes en general se desplomaría. Los padres retirarían a sus hijos de los cursos de héroes en todo el país. La HPSC se enfrentaría a un intenso escrutinio sobre si se debería permitir a los estudiantes de héroes realizar prácticas profesionales. Esto iría más allá de camino. Sacudiría los cimientos de la sociedad de héroes, tal como Shigaraki deseaba. La idea de que la Liga de Villanos se regodeara con su muerte le hizo latir el corazón con rabia. Luego estaba el problema que surgiría a su regreso. ¿Cómo reaccionaría la gente? No estaba seguro de si el impacto sería significativo si sobrevivía o no, ya que cientos de personas morían de todos modos. ¿Celebrarían la milagrosa supervivencia? ¿O se preguntarían por qué él vivió cuando otros 697 no lo hicieron?
Los medios de comunicación se darían un festín en cualquier caso. Preguntas. Investigaciones. Teorías conspirativas. Tal vez sí, tal vez no. Seguiría enfrentándose al escrutinio público, además de convertirse en el objetivo de la Liga de Villanos una vez que regresara. Por lo tanto, no volver a Japón no era la solución a sus problemas. Solo estaba retrasando lo que estaba por venir. Estaría causando un dolor innecesario a personas que conocía mientras estuviera vivo. Tiene que haber otra manera. Algún punto intermedio que no estoy viendo, pero al analizar el problema desde todos los ángulos, la misma conclusión seguía apareciendo. Si se mantienen alejados, los protejo de la represalia inmediata de la Liga. Si regresan, curo la herida de mi muerte, pero dejo una enorme diana de neón en la puerta de entrada. Era el típico dilema de elegir entre dos males. Yuta cerró los ojos, y su mente retrocedió al momento en que el vagón impactó contra la superficie del Pacífico. El rugido del agua, los gritos de los pasajeros y el peso absoluto y aplastante de su propia impotencia. Había luchado contra Stein. Triunfó sobre Overhaul y salvó a Osu de la destrucción. Hace apenas 2 días, tenía su propia base de seguidores y aparecía en la televisión nacional. Había empezado a creerse su propia propaganda. Que era especial, que era el milagro de Osu. Qué irónico que un warp oportuno y el océano lo humillaran en segundos. Por eso siquiera estoy considerando esto, se dio cuenta, y una risita escapó de su garganta reseca. La verdad era difícil de afrontar, pero dar marcha atrás ahora sería simplemente un error táctico. Por mucho que odiara a Shigaraki, lo cierto era que su plan, casi había tenido éxito. La única razón por la que Yuta seguía respirando era una serie de anomalías estadísticas. Su vitalidad Uzumaki, su habilidad para caminar sobre el agua y la pura suerte de que Kanemaru se cruzara en su camino. Daba igual si Shigaraki era el responsable de este plan o si All for One se lo había preparado a la fuerza. Casi funcionó, y eso era lo único que importaba. La razón por la que esto fue una tragedia, en primer lugar, es porque no pude evitarlo. Si hubiera sido tan fuerte como mi potencial me lo permitía, esto jamás habría ocurrido. Si hubiera tenido un Susanoo perfecto, podría haber sacado el tren entero del agua. Si mi don hubiera estado lo suficientemente desarrollado, podría haberlo levitado y haberlo traído volando a tierra firme. Si hubiera tenido suficiente chakra, podría haber creado 1000 clones de sombra y que cada uno salvara a todos los pasajeros del tren. La conclusión fue a la vez simple y devastadora. La razón por la que lo estaba considerando era que volver a ser como era ahora equivalía a un suicidio. El plan de Shigaraki era casi infalible. El único error fue que no tenían suficiente información sobre sus habilidades para saber si sobreviviría el tiempo suficiente para ser rescatado. La Liga de Villanos no cometería el mismo error 2 veces. La próxima vez, no habría un tren. Habría una manzana entera. O el apartamento de su madre. Regresar ahora, estando aún tan débil, incapaz de evitar otro ataque si la Liga realmente volviera a por él, eso sería dejar mi destino en manos de la esperanza de que no lo intenten de nuevo antes de que esté preparado. Y la suerte de Yuta, como los acontecimientos recientes habían demostrado con creces, era absolutamente terrible. Si regreso ahora, me arriesgo a que la Liga no vuelva a atacar antes de que sea lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Me arriesgo a que mi familia no se convierta en objetivo. Me arriesgo a que pueda fortalecerme lo suficiente mientras asisto a la UA a tiempo completo, me adapto a su plan de estudios, al entrenamiento de héroes y a todo lo demás. Y si pierdo esa apuesta, morirán más personas. Quizás cientos más. Quizás miles. Se quedó mirando el techo manchado de óxido mientras comprendía lo que debería haber sido una verdad obvia. Si se trataba de ser un héroe, entonces la UA era esencial. La mejor escuela de héroes de Japón, con profesores de talla mundial y recursos increíbles. Pero si se trataba únicamente de volverse más fuerte, de volverse realmente más fuerte en los aspectos que importaban para sus habilidades únicas, entonces la UA lo estaba frenando. Su fuerza actual dependía en gran medida de sus habilidades ninja, no de su don. Chakra, Sharingan, técnicas de un mundo que no existía aquí. Y la UA no podía ayudarlo con nada de eso. Ni siquiera entendían cómo funcionaba. En todo el mundo, literalmente nadie sabe mejor que yo cómo funcionan mis habilidades. Soy el único punto de referencia que tendré. Entrenamiento de clones de sombra. Dominio del Sharingan. Desarrollo del Rasengan. Crecimiento del chakra. Eventualmente, tal vez, acceder a sus habilidades del Mangekyou sin quedarse ciego de inmediato. Literalmente, nadie podía ayudarlo mejor que él mismo.
La OA puede convertirme en un mejor héroe, pero no puede hacerme lo suficientemente fuerte como para impedir que la Liga mate civiles para llegar hasta mí. Y esa era la clave, ¿no? Fortaleza. A eso se reduce todo. No a protección, ni a esconderse, ni a huir, la esencia de casi todos los protagonistas de Shonen. La necesidad de hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que la próxima vez que la Liga venga a por mí, pueda detenerlos. Para siempre lo suficientemente fuerte como para que personas inocentes no mueran como daño colateral en la venganza de alguien más contra mí. Así que, en definitiva, todo se reduce a dos opciones. Opción 1. Regresar a Japón ahora. Poner a todos en peligro. A mí mismo, a mi familia, a mis compañeros de clase, a civiles al azar. Dejar mi destino, que más de una vez ha demostrado ser terrible cuando quiere serlo, en manos del azar. Entrenar en la OA mientras sigo su programa de estudios, fortaleciéndome poco a poco y esperando que la Liga no ataque de nuevo antes de estar listo. Opción 2. Permanecer muerto por ahora. Desaparecer. Entrenar sin restricciones ni distracciones. Concentrarme por completo en desarrollar mi chakra, mi Sharingan y mis habilidades únicas. Regresar cuando sea lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier situación. Ambas opciones tenían un coste. Una ponía vidas en riesgo. La otra causaba dolor. ¿Pero qué precio puedo asumir realmente? La decisión seguía sin llegar. ¿De verdad no hay otra opción? Repasó las posibilidades una vez más. ¿O hay algo aquí que no estoy viendo? Algo que resuelva ambos problemas para mí mientras. Hizo una pausa mientras una idea le venía a la mente. Me pareció obvio, la verdad. Bueno, sí. Eso debería funcionar. MB Kanemaru, creo un mes. Sametain Koji levantó la vista de la olla de algo que, siendo generosos, podría llamarse estofado cuando entró el capitán. ¿Está despierto? Sí. Kagemaru se acercó a la cafetera y se sirvió una taza de aquel líquido espeso y amargo que en aquella nave hacía las veces de cafeína. Consciente y mintiendo descaradamente. Acerca de todo, excepto la parte en la que casi muere en el océano. Kagemaru tomó un sorbo e hizo una mueca. El chico está huyendo de algo. O de alguien. Apuesto a que es alguien. En cualquier caso, que lo hayan encontrado en el mar significa que su barco se hundió o que lo dejaron morir. Koji removió la olla pensativo. ¿Autoridades? No. Mi don dice lo contrario. Kagemaru se apoyó en la mesa de madera desgastada, mientras el vapor de su café lo envolvía. El chico no tiene mala intención ni propósito de hacernos daño. Eso no es mucha información. Koji bajó la cabeza. Eso es todo lo que necesito para decidir no volver a tirarlo por la borda. Touche. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.